sentido angular, menos 180, que cubre entonces un ángulo de 360 grados. De igual forma sucede con los ángulos phi, ¿okay? Entonces recuerden que ciertos ángulos phi, sí, existe esa sobreposición de las nubes electrónicas, ¿cierto? Con lo cual, por eso, ciertas estructuras no van a ser posibles de ser formadas debido a ese conflicto en cuanto al espacio, a ese efecto estérico. Entonces, a través de la combinación de esos dos ángulos, Ramachandra permite determinar las posibles conformaciones o estructuras secundarias de una secuencia de aminoácidos a través de la comparación de estos dos ángulos, ¿ok? Entonces justamente aquí presentamos la alfa y C que van a ser posibles entre, aquí tenemos el ángulo phi, sería ¿cuál? Menos 60, ¿no? Por ahí. Menos 60 y el ángulo psi también menos 60. Entonces, cuando los aminoácidos ocupen estos ángulos, van a poder presentar justamente una estructura alfa hélice. Y es lo mismo aquí. ¿Okay? Entonces, combinando estos ángulos, permite predecir cuál sería la posible estructura secundaria de una secuencia de aminoácidos. ¿Okay? Y vemos entonces que ciertos aminoácidos van a evitar la formación. ¿Recuerdan la prolina? Justamente tenemos la valina, la isoleucina, debido a la presencia de ramificaciones y cadenas van a evitar la formación de un enlace, una estructura alfa hélice. Igual aquí en el caso del aspartato. ¿Okay? La prolina, como ya vimos, ¿okay? Esa estructura rígida va a evitar entonces siempre la formación de esas estructuras. Sí, ¿Claro? ¿Puedo formar cuando esté en el punto rojo? Sí, aquí justamente, ¿qué es lo que sucede? Aquí está representado, digamos que serían los puntos. Entonces aquí existe la mayor probabilidad de formar esta estructura. Las combinaciones, las mejores combinaciones. No vemos aquí puntos porque dicha combinación puede estar, esa combinación puede estar generando justamente ese conflicto estérico. Por eso de aquí vemos una alta densidad, ¿okay? Porque son estas combinaciones las más favorables para esta secuencia de aminoácidos. Entonces, la forma que se leen. Justamente a través de estos valores se puede predecir a través de bioinformática las estructuras secundarias del. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces se trabaja con péptidos como diferentes usos a nivel farmacológico. Entonces tú encontrar una secuencia X de péptido que has visto que tiene cierta actividad o vas a alterar cierta secuencia, entonces puedes predecir si esa estructura va a ser estable a nivel cuando se exprese, ¿no? Permite determinar esos parámetros. Aquí tenemos un ejemplo de estructura secundaria conforme a una proteína, que sería la ferritina. La proteína que justamente va a permitir almacenar hierro. ¿Okay? Y la presencia de esta ferritina, bueno, básicamente en su centro es donde va a concentrar todo el hierro. Sin dicha proteína, dicho hierro se acumularía a nivel de citoplasma, con lo cual generaría toda una serie de alteraciones en el metabolismo celular. Entonces, va a proteger a proteínas, lípidos y DNA justamente de la toxicidad de dicho ion metálico. Entonces, vamos a la estructura. Bueno, aquí me colocaba justamente una representación de la estructura alfa y beta plegada. Si nosotros movemos justamente el plano de la hélice,
puedo ver claramente que las cadenas laterales van a disponerse fuera del eje de la hélice, ¿no? Aquí vemos, súper claro. Queda bastante bien en este caso. Aquí es la posición. Entonces vemos aquí que los enlaces peptídicos los que están formando justamente esos enlaces puente de hidrógeno que sustentan dicha estructura. Bueno, aquí he colocado justamente una animación donde está mostrando justamente la formación de enlaces peptídicos. Entonces, básicamente el ribosoma, los ARN de transferencia van a estar transportando los aminoácidos que van a ir uniéndose formando esos enlaces peptídicos, que tienen la forma trans, ¿cierto? Lo vemos ahí formándose. Vemos que se da justamente la extensión de la cadena polipeptídica y eso viene a ser entonces la estructura primaria. ¿Okay? Vemos entonces que las cadenas laterales están posicionadas en diferentes planos. Si fuera así la isoforma, estos estarían aquí, ¿no? Entonces aquí habría un conflicto, estaría chocando, por así decirlo, dichos átomos constantemente. Entonces no sería una estructura estable. Igual aquí, por ejemplo, se ve claramente, ¿no? Entonces por eso aquí esa isoforma trans, para tener un mejor posicionamiento de las cadenas laterales. Entonces, a medida que va emergiendo la cadena, va entonces a dar inicio a la interacción entre los aminoácidos y vemos justamente aquí que van a ir formando una estructura, en este caso la estructura secundaria que sería la alfa hélice, que es la más simple. ¿Okay? Entonces aquí vemos la formación de enlace puente de hidrógeno. ¿Okay? Vemos entonces también que las cadenas laterales están dispuestas fuera del eje central y que no participan en la estructura de esta hélice, ¿okay? Entonces solo participan los enlaces peptídicos. Recuerden, una gran diferencia en cuanto a esto. Entonces vemos aquí la alfa hélice. Por cierto, la forma representada es justamente esa pirámide. Bueno, ese sería la alfa hélice. Ahora vamos con la hoja beta o hoja plegada, diferentes denominaciones. Entonces, a diferencia de la alfa hélice, esta estructura, beta plegada o hoja plegada, como también se denomina, va a darse entre cadenas principales adyacentes. Las cadenas se van a aproximar, sería algo así. Digamos que aquí sería la cadena. Aquí entonces esa sería la cadena, ¿okay? Aquí sería la cadena, esa sería la cadena, ¿okay? Queda mejor así. Entonces, dicha cadena van a interaccionar, no están localizados como el enlace alfa, en este caso sería aquí, ¿cierto? Sino van a darse entre cadenas que están próximas, ¿okay? Y entonces estas cadenas van a formar también enlaces puentes de hidrógeno. Y debido a la formación de enlaces puentes de hidrógeno van a presentar esa forma en zigzag, que sería tipo un acordeón. ¿Okay? Entonces vemos aquí, igual, oxígeno, carbono,
jala los electrones, ¿no? Carga parcial negativa, nitrógeno, hidrógeno, carga parcial positiva. ¿Okay? Entonces se da formación de un enlace puente hidrógeno. De igual forma aquí, otro enlace, otro enlace, otro enlace. ¿Okay? Entonces, de igual forma que el enlace de la estructura secundaria alfa y C, aquí también lo que sustenta dicha conformación van a ser los enlaces puente hidrógeno que se forman entre los enlaces peptídicos. Pero en este caso no van a ser entre aminoácidos que están uno del lado de otro, sino van a ser entre porciones de la cadena que están próximas. ¿Okay? Entonces, uno está al lado del otro y va formando esa estructura en forma de zigzag, en forma de acordeón. Entonces, profesor, entonces sería entre dos estructuras. no, esta es una misma cadena. Vemos la cadena, ¿ok? Esta cadena va a formar así. Aquí se va formando justamente puente hidrógeno, puente hidrógeno, puente hidrógeno. ¿Es más claro? ¿Sí? Entonces se llega a hacer la estructura. En la alfa y C se da entre secuencias que están próximas, una de la de otra. Como le así. ¿Okay? ¿Ve la diferencia? ¿Okay? Entonces se llega hasta la hoja plegada, esta plegada. En ambos van a formarse entonces enlaces puente hidrógeno. Y es entonces el enlace que va a sustentar toda la estructura secundaria. ¿Okay? Justamente aquí tenemos la animación, ¿está? Entonces aquí tenemos la estructura abierta, beta plegada. ¿Qué es muy interesante? ¿Cómo están las cadenas laterales? ¿Cómo están dispuestas? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Hacia dónde? ¿Dónde así? Ahí tenemos la estructura, ¿no? Formando así el acordeón. ¿Cómo está? No estamos acostados. Así, ¿eh? Voy a regresar, ¿ok? No, está perpendicular al plano de esa hoja, ¿ok? Está arriba y abajo, perpendicular. Aquí está el plano, ¿no? Aquí está, dice, y está aquí, y otro está aquí abajo, ¿ok? Están intercalándose justamente, porque siempre buscan la mejor acomodación, mejor orden. Es igual que ustedes, ¿no? No se están juntando, si no están distribuidos. Lo vas a hacer con los átomos, cada uno tiene su espacio. Ya mencioné esto, se estabiliza con las. Pueden ser paralelas o antiparalelas también. Vamos a ver. En este caso sería antiparalela porque están justamente en sentidos opuestos. ¿Okay? ¿Okay? La hoja estaría aquí, sería algo así. Voy a recargar estos plumones. Entonces, la cadena estaría por aquí, ¿ok? Tendría de aquí, tiene sentido. Esta cadena tendría aquí, ¿cierto? Entonces sería aquí otra, y así, y así. Entonces vemos que presentan dos sentidos, uno está orientado hacia aquí, como está mostrado, y otro está en este sentido. Entonces, por eso son antiparalelas, porque están en sentidos opuestos. ¿Cómo es cuando son paralelas? Más complicado ahí. También pueden ser paralelas. Sí, pueden ser paralelas. Justamente voy a diseñar uno. Sí, algo así. ¿Ok? Aquí había entonces un pliegue así. Regresaría. Y hay otro.
Bien, pueden observar justamente, salta y regresa para que sean paralelas. Entonces, claro, ¿no? Justo entre un salto, de una cadena bastante larga, complicada ahí. Aquí, ¿qué sería? ¿Paralelas o antiparalelas? ¿Seguras? Antiparalelas, ¿no? Están sentidos opuestos. Sí, claro. Antiparalelas cuando están sentidos opuestos. Y paralelas cuando todos están en un sentido. Aquí entonces se representa con estas flechas y se ve claramente. Entonces aquí con las flechas podemos ver que cuando están en sentidos opuestos van a ser antiparalelas. Cuando están en el mismo sentido son paralelas. Y aquí entonces la serie está representada a través de estas cositas. Es una análisis prácticamente. ¿Quedó claro, no? ¿Hay alguna duda? ¿Están despiertos aún atrás? Entonces, las alfa hélices son entre Exacto. Claro, en este caso ves que la cadena presenta esa curvatura, entonces esa cadena que está al lado de otra va interaccionando. En el caso de la alfa hélice va a ser tres aminoácidos próximos, que están uno al lado de otro. En este caso están otra cadena. Es una cadena, pero están distantes. No, chicos, igual. Regresamos al diagrama de Ramachandra. Bueno, ya saben cómo leerlo, ¿no? Es otra vez la combinación de estos dos ángulos diédricos que permiten justamente predecir las posibles, en este caso las beta plegadas. ¿Okay? Entonces aquí, región donde está en morado, viene indicando entonces que va a ser la región con mayor densidad, es decir, que van a ser esta combinación de ángulos los mejores para la conformación beta plegada. Aquí no vemos nada porque estas combinaciones no van a ser posibles debido a esos efectos estéricos. Entonces es una forma simple de poder interpretar. Aquí no vemos nada, no vemos ningún punto, porque esta combinación podría estar generando que este R puede estar chocando. Exacto, entonces no sería posible. Por eso que no vemos aquí nada. ¿Okay? Entonces todos estos dos vemos que no van a ser posibles. ¿Okay? Aquí vemos que puede ser posible, pero aquí son las áreas más confiables. Sería entre estos ángulos. Entonces esta combinación de ángulos phi y psi van a ser los mejores para la conformación de esta hoja plegada. ¿Okay? Aquí, como dicen, no hay nada porque puede estar dando este efecto estérico, este conflicto entre los espacios. Los átomos buscan su comodidad siempre. Me gusta estar juntos. Entonces, además de la estructura alfa hélice y la beta plegada, también vamos a presentar otras estructuras conocidas como vueltas y giros. Entonces, los giros vienen a ser secuencias cortas que van a generar un cambio brusco, ya las vueltas van a ser unas secuencias más alargadas, básicamente. Aquí lo define inclusive por un tamaño, más, si no me equivoco, una vuelta con menos de 5 aminoácidos viene a ser un giro. Pueden utilizar como referencia. Entonces, ¿Profesor puede dibujar? ¿qué cosa? ¿Cuál es una vuelta? ¿Cuál es un giro? Ah, ok. Ya. ¿Qué es una vuelta? No te preocupes. Queremos ver su arte, profe.
Voy a vivir eso. Voy a enseñar. Suelta mi espíritu. Ok, chicos, tenemos entonces una cadena, ¿no? Aquí tenemos una alfa hélice. ¿Qué sería un giro? Sería algo así. ¿Ven ahí una diferencia? Es una cadena corta. Para que sea más notorio. Aquí habría una pequeña región que conecta dos alfa S, por ejemplo. Entonces ese sería un giro. No sé qué secuencia corta. ¿Ok? ¿Ya más claro? Entonces tenemos otra. Ok. En este caso, esto sería una vuelta, que es una secuencia más extensa. ¿Sí? Entonces, justamente, en el caso de los giros vienen a ser cambios bruscos. En la vuelta, entonces vienen a ser cambios más distantes. ¿Okay? Justamente en el caso de las hojas plegadas paralelas, vimos que tenemos aquí un sentido para que... ¿okay? Está pintando, ¿no? ¿Okay? Tenemos aquí, imaginemos que una hoja beta, ¿okay? Aquí entonces habría toda una secuencia, exacto, una vuelta que va a conectar otra estructura, exacto, y aquí había otra, para que sea paralela. ¿Dio para entender un poco? Para el examen, colocar eso, ¿no? Es una vuelta o un giro. Pero ese ya danza, ya, un baile. Es una vuelta o un giro. ¿Ok? Entonces, este caso sería así. Voy a dibujar ahí para decir que es una vuelta o un giro. ¿Ok? Entonces, un giro viene a ser un cambio brusco, una secuencia corta de aminoácidos. Ahí te colocan que es menos de 5. Luego, una vuelta viene a ser entonces una secuencia larga, extensa, ¿okay? Que tiene más de 5 por ahí, aminoácidos. ¿Okay? Genera entonces un cambio mayor. ¿Quedamos claro? Perfecto. Voy a ir mi arte después de esto. Después de esa pintura. ¿Qué, chicos? Como había mencionado, ciertos aminoácidos van a favorecer determinadas estructuras. ¿Recuerdan del canal que vimos de la membrana? Entonces, ciertas secuencias van a estar predispuestas para la formación de ciertas estructuras, alfa hélices o beta plegadas. Entonces aquí, en informática, colocan justamente un valor. Entonces los aminoácidos que van a proporcionar a la secuencia una tendencia de presentar una estructura alfa, esa sería por ejemplo la alanina, la leucina, metionina, ¿qué más? ¿Ya se acordaban de los 20 ya? ¿Dónde está? Lisina, arginina, arginina, ¿ok? Luego, eso sería para los alfa hélices. Para las hojas betas también presentan ciertos aminoácidos que van a justamente favorecer la formación de dicha estructura. Tenemos entonces la histidina, valina, isoleucina, tirosina, cisteína. No puedo caer. De una letra. No, pero de una letra ya no. De 3 le hago. De 3 no me completa. De 3 le hago, pero de una letra ya no. Una letra que De 2 letras. Para nada, de 2 letras. 2 letras ya no. Veo también que hay otras estructuras que van a justamente favorecer la formación de giros o vueltas. Justamente la prolina va a ser una de estas. ¿Ok? Es decir, paleocerina.
Ya fue. La primera imagen, entonces, número 1, ¿qué sería? ¿Qué estructura? Sí, justamente a lo del otro grupo se confundió por eso. Pues te sulfuro, decían, no, eso es la terciaria. No, voy a mencionar una representación de la secuencia, es un mapa de los aminoácidos. Pero recordad aquí la secuencia, ¿ok? Voy a colocarlo así para tu examen. Luego, entonces, en el caso de 2, ¿qué sería? ¿Qué es dura? En el caso de la, ¿qué sería? ¿Qué señal? ¿Qué sería? Flechitas. ¿Qué hoja beta? O sea, hacer una beta plegada de tipo antiparalelo. Claro, ¿Qué es? Una Hoja beta ya, ¿qué más? claro, beta plegada antiparalela. Antiparalela. Sí, está bien. No es una flecha, ¿no? Es una simple. Alfa hélice. Alfa L. No sé. No, no quiero. Ese sería un giro. Exacto. Vamos a ver. Giro y vuelta. ¿Y ese qué sería entonces? Es una vuelta. Exacto. Vamos a ver qué resultado. Sí, está en lo correcto. Sí, duro el Está bien. Está bien, aprobamos. Todo el mundo 20. Todo el mundo 20. Entonces, chicos, vamos a continuar con la estructura terciaria. Entonces, ¿cuál es la diferencia con las estructuras secundarias? La estructura terciaria viene a ser la interacción de toda la cadena polipeptídica. ¿Ok? Vimos entonces que la estructura primaria debe ser por la secuencia de aminoácidos, la estructura secundaria debe ser ordenamientos locales o entre cadenas próximas. Ya en la estructura terciaria, toda la cadena va a interaccionar. ¿Okay? Y en esa estructura entonces van a participar las cadenas laterales. Y justamente podemos clasificar dichas cadenas laterales, bueno, aminoácidos en base a las cadenas laterales, ¿no? ¿En qué grupos? ¿Cómo clasificamos en base a cadenas laterales? Eso sí voy a preguntar. Exacto, aromáticos, ¿qué más? Alifáticos, ácidos bases. ¿Okay? Entonces, estos grupos van a presentar diferentes características químicas. Debido a eso, los enlaces que van a sustentar dicha estructura van a ser bastante diversos. Entonces vamos a tener interacciones dipolo-dipolo, interacciones hidrofóbicas, puente de hidrógeno, puente de sulfuro, justamente debido a que van a participar las cadenas laterales que son moléculas con amplia diversidad de conformación. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos un término bastante importante que viene a ser el dominio, viene a ser la región, la secuencia de la cadena, que justamente va a estar directamente relacionada con la función que desempeña dicha proteína. ¿Okay? Dicha estructura tridimensional, la estructura terciaria, va a ser denominable la proteína nativa, ¿okay? Va a ser la proteína que presenta la actividad biológica. ¿Okay? Entonces, cuando una proteína adquiere su conformación terciaria es cuando va a poder desempeñar su función biológica. Entonces, alteración de dicha estructura va a hacer que la proteína pierda sus funciones. Entonces, la determinación de esa estructura va a darse a través de dos técnicas bastante importantes que son la cristalografía de rayos X y la resonancia magnética nuclear. Nunca he hecho ninguna de las dos, pero sí me han dado a hacer cuando trabajaba con proteínas, con biofármacos,
muchas veces se elige una línea celular de mamíferos debido a la presencia de modificaciones post-traduccionales, principalmente la presencia de determinados carbohidratos. Entonces siempre para corroborar que la proteína que está siendo producida tenga esas modificaciones se realiza, bueno, yo mandaba a hacer resonancia magnética nuclear, nunca hice cristalografía, pero ya te daban los resultados completos, el perfil de carbohidratos de la proteína. Es importante. Vamos a ver. Entonces, como mencioné, dicha estructura terciaria va a ser sustentada por una gran diversidad de enlaces no covalentes, o no covalentes, en algunas situaciones, debido a que participan las cadenas laterales. Y como ya hemos mencionado, dichas cadenas van a presentar diferentes características químicas, ácidos bases, apolares, etc. Entonces tenemos fuerzas electrostáticas entre grupos cargados. Vimos justamente la semana pasada que los aminoácidos van a presentar una carga en determinado pH, ¿cierto? Entonces, alteraciones del pH va a tener un impacto en la carga que presenta cada uno de los aminoácidos. Con lo cual, esas fuerzas electrostáticas, en caso de ese cambio, van a verse perjudicadas. ¿Cómo se puede dar esto? Imaginemos que tenemos dos aminoácidos próximos, ¿ok? Imaginemos que hay un determinado pH de carga positiva y de carga negativa. Si hay un cambio de pH, un cambio, entonces aquí hay una interacción, ¿cierto? Debido a esa diferencia de carga, las opuestas atraen. Imaginemos cambiar el pH y ese carácter cambió ahora positivo. ¿Qué sucede aquí? Exactamente, ya no van a formar esa interacción, sino van a repelirse. Imaginemos entonces que está formando aquí una cadena. Entonces, esto se va a separar. ¿Okay? Entonces pierde justamente esa conformación tridimensional. Se va a naturalizar. Igual sucede entonces con los puentes de hidrógeno. Ustedes adicionan un solvente, por ejemplo etanol, en vez de formar el enlace puente de hidrógeno, aquí tengo la cámara. Imaginemos entonces que estas cadenas laterales, aquí hay un hidrógeno que cargado positivamente, debe ser un oxígeno. Es una señal, Imaginación. Ok, tenían enlace de puente de hidrógeno, ¿cierto? Tenemos entonces el alcohol, que al estar a mayor cantidad de medio, va a formar un enlace con esto, va a reemplazarlo. Entonces dicha enlace se va a perder. Y esta estructura entonces se va a desestabilizar, ¿cierto? Es lo que sucede. En el caso de interacciones hidrofóbicas va a suceder algo parecido. Al tener un solvente apolar, entonces dichos aminoácidos, dichos caracteres van a tener mayor afinidad por dicho solvente, con lo cual entonces las interacciones hidrofóbicas van a perderse. Y de igual forma, van a justamente perjudicar la conformación de la proteína, igual que las fuerzas de polaridad, con solventes también polares. Entonces aquí tenemos también otra representación. Entonces, si es que se pierde este enlace, ¿okay?, interacciones hidrofóbicas, tenemos aquí grupos aromáticos, ¿cierto? Aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? ¿Aquí polar o polar? ¿Polar? ¿Apolar o polar? ¿Por qué? Porque está escrito aquí, ¿no? ¿Por qué es apolar? ¿Y por qué se da eso? Porque solo tiene carbonos y hidrógenos, no hay oxígeno. Exactamente, es una cadena linfática, ¿cierto? Entonces justamente la electronegatividad de carbono y hidrógeno viene a ser casi la misma, con lo cual entonces es una molécula apolar, por eso es una interacción hidrofóbica. ¿Okay? Entonces, bueno, puentes de sulfuro que mediante el agente reductor como la urea van a quebrarse,
puente de hidrógeno, ¿ok? Perfecto. Entonces, en las estructuras terciarias vamos a encontrar dos formas, la forma globular y la forma fibrosa. La forma globular, como ustedes pueden evidenciar, presenta esa forma esférica, ¿cierto? ¿O no? ¿Es una esfera o no? ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué es ahí entonces? Imaginación, ¿no? Tiene fe. Ok, aquí hay algo interesante. Es de la mioglobina. Los aminoácidos hidrofóbicos vienen a ser los amarillos. ¿Ok? Y los azules, los hidrofílicos. ¿Ok? ¿Cómo están distribuidos? Exactamente. Como estamos en un contexto de la célula, está en un medio acuoso, ¿cierto? Y hay agua. Entonces, los aminoácidos hidrofílicos van a disponerse en la superficie y los hidrofóbicos en el centro. Vemos que no todos caben en el centro. Entonces, pero siempre van a intentar justamente cubrirse, pero no siempre va a darse esa posibilidad, ¿ok? Entonces vamos a ver que ciertos aminoácidos polares van a estar de cierta forma parcialmente expuestos. Importante que recuerden eso para su práctica, ¿okay? Pero realmente tiene esa tendencia, esa distribución de aminoácidos hidrofílicos en la superficie, permitiendo entonces que esta molécula sea soluble en agua, y los hidrofóbicos van a estar localizados preferentemente en el centro, ¿okay? Los aminoácidos polares están también distribuidos de forma al azar. Perfecto. Dichos proteínas que presentan esa forma van a desempeñar una función hormonal, de defensa, transporte, diversas funciones bioquímicas. Tenemos justamente la mioglobina, la hemoglobina que hemos hablado bastante en la clase de la primera clase, ¿no? pH, pues las inmunoglobulinas que ustedes van a ver bastante en sus cursos de inmunología, ¿okay? Que son glicoproteínas, recuerden eso. Bueno, aquí se ve más claro, ¿no? La estructura globular. Esa es la lisosima. Bueno, para ver la forma. ¿Okay? Aquí hay un punto interesante. Entonces, además de tener esa distribución en cuanto a los aminoácidos hidrofílicos y hidrofóbicos, también dicha conformación va a permitir que determinados aminoácidos puedan juntarse y formar entonces sitios catalíticos, como justamente en las enzimas. Entonces, justamente aquí tenemos aminoácidos que están dispersos en la secuencia y al adquirir justamente su forma tridimensional, la forma globular, van a unirse, en este caso sería por ejemplo una enzima, con su sitio activo. Entonces por eso cuando se pierde la sustentación de dicha estructura, estos aminoácidos que participan en la reacción que está siendo catalizada van a estar distantes, con lo cual no va a poder desempeñar su función. Entonces, aquí queda bastante evidente, ¿no? Que cuando se pierde esa estructura terciaria es cuando la proteína deja de ser funcional, debido a que estos aminoácidos que van a justamente participar en la catálisis de la reacción no están próximos físicamente, con lo cual no va a poder auxiliar a la reacción química que cataliza. ¿Okay? ¿Todo claro? ¿Se ve claro? Bastante interesante.
Por eso justamente desempeña más que todo una función bioquímica, hormonal. Es también de otro libro. Creo que... no quiero, pero ¿qué pues? ¿Ves? Tienen referencia. Sigan mi ejemplo en sus seminarios. ¿Sabes? Coloco un montón de imágenes y coloca de dónde sacaba. Y esto es el Lenin también. El otro es del verso. Que están justamente en su sugerencia de libros, en su carpeta de Canvas. Están justamente esos libros. Pueden revisarlos si quieren. Luego tenemos a las proteínas fibrosas, que vemos que son proteínas alargadas que van a justamente agregarse. Entonces dicha conformación le va a dar entonces cierta rigidez mecánica, por lo cual son básicamente proteínas estructurales. Tenemos ahí el colágeno, la queratina, la fibroína, la seda. Entonces, a través de dicha conformación es que le otorga esas propiedades de resistencia mecánica. También tenemos la elastina, la tubulina de los microtúbulos, que van desempeñando una función más que todo estructural. También, generalmente también son hidrofóbicas, son solubles. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos aquí al cabello, que va a estar formado por la unión de varias cadenas mediante puentes disulfuro. Entonces presenta aquí residuos de qué aminoácido. ¿Qué aminoácido estaría formando aquí? Cisteína, obviamente tiene con azúcar. ¿Okay? Entonces, aquí veo que en el caso del cabello lacio, dichas cadenas van a presentar cierta uniformidad, ¿cierto? Pero entonces en el cabello rizado van a darse, además de la puente disulfuro que mantienen la unión de estas dos cadenas, van a ser también otras interacciones entre diferentes posiciones del cabello, con lo cual se va a generar esa curva, ese quiebre de la molécula. Entonces el cabello va a adquirir justamente esa conformación de cabello rizado. ¿Qué sucede con el laciado? ¿Cómo se revisa el laciado? ¿Cómo se revisa? Nunca he hecho, por eso estoy preguntando. ¿Cómo se lacía el cabello? Una plancha caliente. Con una plancha caliente. ¿Con una plancha? Es con una plancha entonces. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucede entonces? Desnaturalización de las proteínas. Se desnaturalizan por calor. Exactamente. Se están justamente quebrando dichos puentes de disulfuro, pero no están, bueno, si es que exageran, pueden quebrar inclusive todo el cabello, ¿cierto? Se quema su cabello. Pero entonces la energía suficiente para quebrar estas uniones se realiza mediante calor. Aunque también creo que ver con métodos químicos, también he comentado. Entonces en este caso serían agentes reductores que van entonces también quebrar dichos puentes de disulfuro. Que hasta que se exagera más que destruir, ¿no? No sé, nunca me han sacado yo. Solo que me han comentado los otros grupos. Los chinos por ahí. Los chimecitos, ¿no? Ok, entonces, para finalizar estas estructuras, tenemos la estructura cuaternaria. Entonces, en esta estructura, vimos la primaria, secundaria y terciaria, que van a estar formadas por una única cadena, ¿cierto? Y en la estructura cuaternaria va a ser la unión o interacción de más de una cadena polipeptídica. Aquí entonces tenemos una cadena, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. ¿Okay? Como presenta por lo menos dos repeticiones, bueno, una repetición mejor dicho, es una proteína oligomérica, ¿cierto? Y cada uno de esos recibe un nombre de protómeros, como vimos hace un momento. Entonces la estructura cuaternaria va a darse a través de la interacción de
más de una cadena polipeptídica. Y dicha estructura también va a ser mantenida por los enlaces no covalentes. ¿Okay? Justamente los que vieron su seminario de regulación, muchas de las enzimas justamente presentan estructuras cuaternarias, que es donde va justamente a unirse un inhibidor o un regulador alostérico. ¿Sí? Se une aquí el compuesto y justamente esto genera un cambio en la conformación de toda la estructura, reduciendo entonces o aumentando la afinidad por el sustrato. ¿Quieres contarlo? La hemoglobina entonces es parte de la estructura cuaternaria o terciaria. La hemoglobina se llama estructura cuaternaria. Es que lo mencionó. La proteína, todo esto es la hemoglobina. Todo esto es la hemoglobina. Pero también tiene forma terciaria. Que salió. Claro, cada una de estas unidades son forma terciaria. Pero en este caso sería forma cuaternaria. Porque quieren ser al final el conjunto de estos cadenas polipeptídicas, ¿cierto? No todas las proteínas presentan estructura cuaternaria. Algunas solo van a estar formadas por una única cadena, como la hemoglobina. ¿Sí? En este caso sí presenta una estructura cuaternaria. Claro está que para formar una estructura cuaternaria precisa decir tener una estructura terciaria, ¿no? Claro, son niveles. Sígueme. Ok. Justamente a través de eso, aquí tenemos la formación de cápside. La cápside. Ajá. ¿De dónde encontramos la cápside? ¿Qué tiene cápside? Tomillo, ¿no? Justamente mira cómo se va ordenando, de forma más interesante, ¿no? Exacto. Van formando los protómeros, van justamente agrupándose en un eje y van agregándose. Cadenas, hasta que esa conformación. Bastante interesante, ¿no? Aquí también se va justamente apoyando. Es una partícula prácticamente. Entonces, vamos a ver si pasa. Prueba. ¿Qué nivel de reacción es? A veces. Me mal pasaba. Bien para todos. Siempre que voy a colocar el examen. No sé, profe. Yo confío en usted, profe. Usted ha dicho las fijas, profe. Yo confío en usted. No me traicione, profe. Estaban en diapositivas. No, No, En las que han pasado. Sí, en las que han pasado. pero ahorita tú tampoco. ¿Has subido? Sí, está. Eso no está en blanco. ¿Sí lo has subido? No, pero sí está completo. Ya, en la casa. Es que a veces Lo que pasa es que en PDF no sale. Tienes que entregarlo como PPT. Como PDF no sale nada. Como PPT sí Lista, sale. por ejemplo. Sí. El archivo que le pasé, aquí está. Igual proyecto. Aquí. Algún día lo voy a dar experiencia. Entonces ya vimos la clasificación por nivel de estructura. Bueno, esta clasificación de según su conformación sería básicamente lo que ya hemos visto en la estructura terciaria. La proteína globular y la fibrosis. Ya se completó. Esto es lo mismo. En PDF no. Lo que pasa es que estos son con animación. Y las animaciones no salen en PDF. Entonces vamos a ver según su composición química. Vamos a tener entonces dos grupos, las simples, que van a estar formadas por aminoácidos, ¿ok? Simplemente son aminoácidos. Y las conjugadas, que van a presentar otras moléculas de naturaleza no proteica.
compuestos orgánicos o inorgánicos, que van a ser denominados de grupos prostéticos. ¿Okay? Entonces, esa parte que no es proteica se denomina de grupo prostético. Tenemos entonces una gran diversidad de esas proteínas. Tenemos aquí algunos ejemplos. Tenemos a las lipoproteínas, que presentan como grupo prostético, Lípidos. ¿qué cosa? Lípidos. Lípidos, ¿no? Los examen. ¿Qué? Los lípidos. Justamente cuando veamos metabolismo de lípidos, vamos a ver que estas lipoproteínas son importantes para el transporte y distribución y acumulación de los lípidos en el cuerpo. Las lipoproteínas de muy baja densidad, de alta densidad, HDL, LDL, el colesterol bueno, malo que algunos llaman. ¿Okay? Luego tenemos a las glicoproteínas que presentan carbohidratos, ¿no? Glico. ¿Okay? Ahí tenemos justamente lo que ustedes van a ver bastante, las inmunoglobulinas. Inmunoglobulina G, A, D, E. Un abecedario ya. Luego tenemos a las fosfoproteínas, ¿ok? Que presentan grupos fosfatos, como la caseína de la leche. Hemoproteínas hemos hablado bastante. ¿Okay? La hemoglobina presenta el grupo hemo, ¿okay? Presenta un anillo porfirina unido con un átomo de hierro. ¿Okay? Luego las flavoproteínas, como la flavina, succinato de deshidrogenasa, que vamos a ver en el ciclo de Krebs. ¿Okay? Vamos a ver bastante de estos. Metalproteínas también, como la ferritina, que va justamente a permitir la acumulación de hierro. Luego también presenta zinc, alcohol deshidrogenasa, su aliado si alguna vez beben. ¿Okay? Alcohol deshidrogenasa. ¿Dónde consigo eso? Porque justamente cada persona presenta un diferente nivel de expresión de dicha enzima. Es por eso que esa persona presenta mayor resistencia que otras. Y puede ser algo adaptativo inclusive. Si beben bastante, Si bebo bastante, ya no me afecta tanto. Claro, porque justamente dejan una presión selectiva en cuanto a la expresión de esta enzima. ¿Okay? De calcio, calmodulina, molibdeno deshidrogenasa, cobre, lactocianina. ¿Okay? Entonces vamos a... De nuevo, ¿qué estructuras necesitamos ahí? Así ven el Está examen. bien. Así vamos a tomar un receso. Profe, ¿cómo lo quiero? Lo quiero, profe.